Hola, ¿se oye? Hola, buenos días, por favor, soy Juan Luis Quevedo, soy vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos en la Comunidad Valenciana y agradeceros a todos vuestra presencia, lo que es un foro mayoritario, lo cual me alegra bastante, y para intentar ser rigurosos con los tiempos, como sabéis que a las 2 acabamos y luego a las 4 hay que empezar, yo creo que debemos de comenzar. Para mí, la verdad es que el título de la conferencia que tenemos ahora, Buen trato a las personas mayores, creo que desde mi punto de vista, que yo no soy experto en psicología y gerontología, no hay persona más adecuada que la doctora Gemma Pérez Rojo. Gemma es doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, es profesora y coordinadora de la Administración de Psicología en la Universidad CEU San Pablo, y lo más importante para mí es que su línea de investigación se centra en diversos aspectos relacionados con las personas mayores, soluciones y cuidadores de personas mayores en situaciones de dependencia y malos tratos hacia las personas mayores. Y yo creo que es en esta área especial, en la de los malos tratos, donde la doctora Gemma ha publicado diversos trabajos en revistas nacionales como internacionales. Además, es coautora de una guía de actuación en Inserso para el buen trato, elaborada recientemente por la SED, así como otros informes publicados sobre el tema, y por otra parte, además ha coordinado un proyecto realizado en España de validación de un cuestionario para la sospecha de maltrato junto a la Organización Mundial de la Salud, Inserso y la SED. Además, ha participado en diferentes proyectos tanto nacionales como internacionales. Su tesis concretamente consistió en un estudio sobre la prevalencia de sospecha de maltrato hacia personas mayores, con la que tuvo el título de doctora. Por otra parte, y si por si fuera poco, es formadora especializada en psicología del envejecimiento y es profesora de diversos másteres oficiales en diferentes universidades, así como está totalmente implicada en la formación de profesionales de distintas disciplinas para el fomento del buen trato a los mayores, así como la sensibilización y la concienciación de los malos tratos a mayores. Y no sigo porque se me queda un poco bueno. Eso es. Muchas gracias, primero. Bueno, buenos días. En principio me gustaría dar las gracias a la organización por invitarme a participar en esta jornada. Para mí es un placer, la verdad, estar aquí. Y tenía también, a mí me queda agradecerles a ustedes, porque no sé. Ahora. Tuvieron un poco la voz, ahora sí. Vale, gracias. Me decíamos agradecerles también su presencia aquí en estas jornadas, que bueno, pues que reflejan realmente pues, esa necesidad que los profesionales tenemos pues, para conocer todos los nuevos avances que se están realizando en referencia al ámbito más del envejecimiento. En el caso de mi ponencia, consiste en pues, el tema relacionado con los buenos tratos hacia las personas mayores. Lógicamente, para hablar de buenos tratos, hay que diferenciarlo de los malos tratos. Y aquí pues tenemos dificultades, incluso con la terminología. Cuando hablamos de malos tratos, nos utilizan muchos términos. Maltrato, trato inadecuado, negligencia, desamparo, abandono. Yo creo que esto es un problema, realmente, porque para nosotros las palabras no son neutras, sino que tienen un significado. Es decir, cuando a mí alguien me habla de maltrato, yo me puedo imaginar posibles situaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hablamos de maltrato, generalmente se tiende a pensar en los casos pues, más graves, ¿no? Maltrato físico, sobre todo, sexual. Y cuando hablamos de trato inadecuado, pues aquí nos centramos en otro tipo de malos tratos. Desde mi punto de vista, esta es una dificultad que nosotros tenemos, porque ante una misma situación, si yo tengo en mi cabeza una idea acerca de qué es maltrato y otro profesional tiene en su cabeza una idea distinta, podemos llegar a conclusiones distintas. Y eso tiene consecuencias. De ahí que sea fundamental el que nos pongamos de acuerdo lo antes posible para utilizar una palabra, la que sea. Yo en mi caso lo que hablo es de malos tratos. Y ahí se incluye todo, desde la parte más explícita, que esta es muy fácil de identificar, el maltrato físico, el golpe, el moratón, hasta otros tipos de malos tratos que son menos evidentes, como la violación de derechos, la infantilización,
La infantilización, muchísima gente, muchísimos profesionales no consideran que es un maltrato. Y está categorizado como maltrato psicológico, pero es más difícil que se vea como tal. De ahí que además, pues muchos casos, el mayor porcentaje de casos de malos tratos hacia las personas mayores no sea de los casos más graves, no nos vamos a lo físico, sino que nos quedamos en lo psicológico y en la negligencia y en la violación de derechos. Un ámbito en el que se ha trabajado muy poco. La mayoría de los estudios solamente incluyen, cuando hablan de prevalencia de malos tratos, hablan de maltrato físico y psicológico sobre todo. Muy pocos incluyen negligencia y todavía muchos menos violación de derechos. Y cuando hablamos de maltrato psicológico, se ciñen prácticamente a chillarles como lo más característico. Mientras que la infantilización, por ejemplo, que como les digo, estaría incluida dentro de los malos tratos psicológicos, no se incluye. También tenemos problemas con cómo llamamos a la persona que ejerce esos malos tratos. Y también existen muchos conceptos. Agresor, maltratador, perpetrador, victimizador. Muchos términos se han cogido del ámbito anglosajón y se han traducido directamente. En el caso de victimizador, nosotros dentro del diccionario de la Real Academia esta palabra no existe, existe víctima y significa matar, por lo cual esto no se ajusta. Cuando hablamos además de maltratador, pues también muchas veces, claro, nosotros también cuando utilizamos otras palabras, pues también las palabras tienen una serie de connotaciones, una serie de etiquetas. Etiquetas es muy difícil quitarse. Entonces, cuando hablamos de un maltrato intencionado, alguien que maltrata a una persona mayor con la intención de hacerle daño, seguramente nos cueste muy poco llamarle maltratador. Pero imagínense el caso de una cuidadora familiar que, pues, aparte de cuidar de su madre o de su padre mayor, se encarga del cuidado de la familia, además trabaja en casa y en un momento de estrés zarandea o chilla a la madre o al padre mayor. Llamarla maltratadora seguro que nos costaría más. Porque lo que tenemos asociado a esa palabra no refleja esa situación. Por tanto, yo siempre hablo de la responsabilidad. Yo creo que cuando hacemos algo mal, somos responsables de ello. Porque además llamar a alguien maltratador conlleva culpa. Y con la culpa es muy difícil trabajar. Mientras que si yo soy responsable de algo, es mucho más fácil trabajar hacia el cambio, ¿no? Por todas las implicaciones emocionales incluso que conlleva. Diapositiva 4. Estaríamos... No sé qué está hablando. ¿Qué va pasando? Yo pensaba que estaba hablando alguien y me parecía que estábamos en un colegio para defender la Bueno, yo sigo hablando de eso. Vale, pues yo lo que quiero es proponerles unas estrategias para cómo conseguir esos buenos tratos. Por un lado, debemos instaurar una cultura de buenos tratos. Nosotros vivimos en una cultura pues, donde la violencia es algo natural. Es algo que se ve todos los días, es algo que, bueno, pues que todos asimilamos que existe y bueno, pues, que podemos estar más o menos de acuerdo con esas situaciones, pero vivimos en una sociedad donde pues, la violencia es algo que está instaurado. Lo que tenemos que hacer es un cambio hacia justamente el buen trato, el proporcionar un trato adecuado. Yo utilizo, para mí, no es un mínimo, sino que es un máximo, y es ponerte en el lugar del otro y no hacerle aquello que no quieras que te hagan. Yo creo que muchas cosas no se producirían si no se pusieran en el lugar del otro. Simplemente. Si uno pensara en cómo quiere ser tratado de nadie. Y seguro que habría cosas que no se hacen. Por otro lado, habría que eliminar los estereotipos negativos. Los estereotipos negativos son el caldo de cultivo de los malos tratos hacia las personas mayores. Son esas ideas negativas que están asociadas a las personas mayores en este caso. Si yo les pidiera que durante unos segundos se imaginaran a una persona mayor, tanto en el físico, en lo psicológico, como en lo social, ¿tendría que ver a lo mejor con alguna de estas imágenes? Diapositiva 6. No.
¿Y con estas? Diapositiva 7. ¿Más con estas? ¿Sí? Lo que es cierto es que las personas mayores han cambiado mucho. Yo cuando era pequeña la imagen que yo tenía de una mujer mayor era justamente la mujer del moño. Y ahora mi abuela tiene 90 años y no tiene nada que ver con la mujer del moño. Ellos, además los mayores, pues también se dan cuenta de que han cambiado mucho y ni siquiera se identifican con el grupo de mayores. Mi abuela no va a un centro de mayores que, como les digo, tiene 90 años porque solo hay viejos. Ella no se identifica con ellos. Entonces, esa imagen, los mayores han cambiado mucho en muy poco tiempo y resulta que la sociedad sigue anclada en una imagen totalmente estereotipada y negativa hacia ellos. Ustedes me decían que sobre todo pues, se encajaría más su idea con la segunda imagen, ¿no? ¿Pero alguno de ustedes ha pensado en una imagen parecida a esta? Los roles son mayores. Nadie tiene esta imagen de los mayores. Cada vez vivimos más años en mejores condiciones. Nuestra percepción acerca de quién es una persona mayor debería cambiar. Y esto es en algo en lo que se tiene que trabajar porque, debido a esos estereotipos negativos, eso implica cómo yo voy a tratar a los demás. Porque es lo que yo pienso acerca de ellos y entonces eso influye en el trato hacia los demás. Como les digo, esto refleja los estereotipos que son clichés. Sobre todo hace referencia a características negativas y suelen ser compartidas por parte de la sociedad. Tenemos clichés para todo. Tenemos clichés para gente de una determinada nacionalidad, para gente aquí en España de una zona o de otra, para gente que tiene unas características y tiene otra, y lógicamente pues en el grupo de los mayores de menos. Pues aquí lo más importante es ver qué consecuencias negativas tiene. Por un lado, el mantener esas creencias negativas conlleva una visión distorsionada y a una desvalorización de la persona, a conductas discriminatorias, al edadismo, a la profecía autocumplida y a los malos tratos, que es esto justamente lo que vamos viendo y cómo trabajarlo. Dentro de los estereotipos nos encontramos estereotipos a nivel físico, psicológico, social y de personalidad. Mucha gente piensa que los mayores están enfermos, son frágiles, son dependientes, son asexuales. Hay un cuestionario de 15 mitos relacionados con la sexualidad de los mayores. Porque hay personas que consideran que a una determinada edad el deseo sexual se pierde. Cuando la experiencia o la experiencia vivienda sexual que uno tiene a lo largo de su vida en general se mantiene. Y lo que cambia es la respuesta, el tipo de respuesta. Sí, bien. En el caso de los estereotipos a nivel psicológico, tenemos que muchas personas piensan que los mayores están seniles, que tienen problemas de memoria, que no son capaces de aprender, que están deprimidos, que no tienen interés, que no pueden tomar decisiones y que son como niños. Es en estos dos ámbitos en los que nos vamos a centrar más, en la infantilización y en la toma de decisiones para ver cómo debemos tratar a las personas mayores. Me gustaría que leyesen las dos conversaciones para ver si encuentran diferencias. En la primera, ¿qué es lo que vemos? Una forma normal de hablar con alguien adulto, ¿no? ¿Y en la segunda? Es como hablamos a los niños. Excelente, me has faltado aplaudir. Nada más. Buena chica con los apodos. También pobrecita. El paternalismo.
Cuando hablamos de nuestros mayores, no son nuestros. Cada uno será de su padre y de su madre, pero nuestros no. Son mayores. Y nosotros no trabajamos con ellos. Y esto es algo que tenemos que empezar, que hay que empezar a cambiar también. No hacemos las cosas porque es lo mejor, lo que consideramos que es mejor para ellos, sino que hablamos con ellos para ver qué es lo que piensan y a partir de ahí se toman decisiones. En plan de atención tiene que estar siempre centrado en qué es lo que desea la persona hacer. También no es lo que yo pienso como profesional que es lo mejor, porque aunque yo sepa que es lo mejor, la persona mayor tiene derecho a tomar sus propias decisiones en cualquier ámbito de su vida. Como les decía, no hay que considerarlos como si fuesen niños. En esto entraríamos dentro de la infantilización, que es muy frecuente, sobre todo en instituciones. Incluso cuando hablamos de la transmisión de noticias en los hospitales, cuando uno es mayor, ¿a quién le hablan del diagnóstico? ¿A la persona mayor o a la familia? Igual que con los niños, ¿no? Exactamente igual, porque si yo soy adulta y me pasa cualquier cosa, el médico me lo cuenta a mí. Y yo tengo derecho a tener esa información. ¿Por qué ya no tengo derecho a tener esa información cuando soy mayor? Porque es mi familia la que decide si me cuenta o no me cuenta esa información. Ese es uno de los cambios que hay que hacer. Pero vemos la infantilización en el lenguaje, en el ambiente, actividades y en el trabajo. En el lenguaje hay un fenómeno que se conoce como el habla patrón, que es un tipo de habla muy sencillo. Utilizan un tono muy elevado, debido a que está asociado el estereotipo de que los mayores están sordos. En estos casos, cuando yo pregunto a alguien mayor y veo que no me contesta inmediatamente, lo primero que tengo que pensar es que lo que sí que es cierto que con los años el procesamiento de la información es algo más lento. Debo dejar tiempo a la persona, porque hay veces que lo que hacemos es que pensamos que no nos ha oído y le hacemos la pregunta de otra manera. Con lo cual, tiene que volver a procesar toda la información de nuevo. Y nos podemos encontrar con situaciones en las que nos digan que no, señorita, si yo solo no estoy. Es que estoy pensando, o no he entendido la pregunta. Con lo cual ahí es algo que tenemos que tener en cuenta. También se exagera la entonación, se utilizan frases simples, repetición de frases, etcétera, apodos. Y esto tiene una serie de consecuencias, no solamente para la identidad de la persona, es decir, cómo me veo yo, es decir, si los demás me están viendo de una manera pues tan simple, significa que a lo mejor yo ya tengo que asumir ese papel. Con lo cual lo que lleva esto es a la autoprofecía autocumplida. Ellos se comportan en base a un guión que creen que deben representar. Si a mí me transmiten continuamente la idea de que no valgo, es probable que al final me lo crea y que al final me comporte en base a ese patrón. Con lo cual mi autoestima también va a disminuir y mis habilidades de comunicación también. Todo aquello que no practicamos lo perdemos. O si no, imagínense que yo ahora les pido que hagan una raíz cuadrada. Sería facilísimo, ¿sí? Porque hace mucho que no lo hacemos. ¿Eso significa que no seamos capaces de hacerlo? No. Pero si yo utilizo un lenguaje infantilizado con una persona, al final es lo que voy a conseguir. Porque la capacidad del lenguaje complejo se va a perder. Y hablaríamos también de el babytone. Y hablarles como si fuesen niños, que es todavía pues, una sobreacomodación mucho más negativa y que conlleva detrás pues, el estereotipo de que las personas mayores son como niños. Las personas que presentan estos estereotipos negativos, los profesionales, por ejemplo, justifican ese lenguaje y perciben a las personas mayores como más incompetentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que en aquellas personas que además, si de ser mayores tienen algún tipo de deterioro cognitivo, pues son mucho más vulnerables a que se utilicen con ellos este tipo de lenguaje. Porque alguien que tiene capacidad cognitiva intacta te puede decir, oye, mira, por aquí no. Pero alguien que no tiene la capacidad cognitiva intacta sí que va a aceptar mejor este lenguaje, porque es mucho más emocional. Y nosotros cuando hay un deterioro cognitivo lo que perdemos es
esa capacidad cognitiva, pero la emocional se mantiene, con lo cual aceptan mucho mejor un lenguaje y un trato que implique una mayor emocionalidad. Pero eso no significa que esté bien hecho. Simplemente que las personas con deterioro cognitivo lo aceptan más. Independientemente de que haya un deterioro cognitivo, la persona mayor es un adulto y debe ser considerada como cualquier y tratada como cualquier adulto. Imagínense que están por la mañana en su habitación, están durmiendo, alguien llega, abre la puerta, sube la persiana y les dice: buenos días, cariño, ¿estamos preparados para nuestro baño? ¿Y uno qué piensa? Pues qué bien hoy, y vete de compañía, ¿no? Hola cariño, es hora de nuestro ejercicio diario, vamos a caminar. Hay determinados términos que hay que tener cuidado de utilizar. Los cariños, mi amor. Si la persona los demanda, tú te adaptas. Pero no se utilizar. Nosotros tenemos que pensar en que debemos ser lo más flexibles posible y adaptarnos a la persona con la que estamos trabajando. Si esa persona demanda un trato de este estilo, fenomenal. Pero si no lo demanda, yo no tengo por qué aplicarle a todos lo mismo. Esto no es el café con leche para todos. Ni mucho menos, sino que a cada uno hay que aplicarle lo que le corresponde. Eso es la atención centrada de la persona. No a todos le aplicamos lo mismo y nos centramos igual en todos. No, en cada uno nos centramos en aquello que se demande y de la manera en la que se demande, ¿no? Otro de los aspectos que aparece aquí incluido en estos ejemplos es la primera persona del plural, el nos. Esto se utiliza con los niños. También no lo utilizamos con adultos. Es algo a tener en cuenta. En cuanto a la decoración infantil, hace poco estuve en un centro de día y me encontré con dibujitos de este estilo pegados en las paredes. Pues hombre, que yo me encuentre esto en una guardería, pues es lo lógico. Pero en un centro de mayores, hay que adaptar los materiales. Es necesario, y aquí hay un campo amplísimo, porque no hay prácticamente nada hecho para mayores, ¿eh? Todo lo que se utiliza es lo que se utiliza con los niños, con lo cual aquí sí que podemos ser lo ingeniosos que queramos, pero hay que intentar controlar estos elementos. O las actividades, utilizar muñecos, juegos, canciones infantiles, cuentos, las actividades. A mí me gusta mucho la del pinta y colorear. Fenomenal, yo se lo hago a mis alumnos. Yo a los de segundo, en la asignatura de talleres individuales, les pongo a pintar y a colorear. Y les llamo por el diminutivo, y les pregunto si tienen que ir al baño, con todo lo demás, etc. No les dejo que se muevan de su silla mientras están haciendo la actividad. Entonces, uno tiene que pensar en cómo se sentiría en este tipo de situaciones. Y a ninguno nos gustaría que nos pusiesen con el pinta y color. O a lo mejor sí, pero que nos dejen sentir bien. También hay que abrir un poco más el campo de las posibles actividades que se realizan, ¿no? Que sean obligatorias, que todos tengan que ir a una determinada actividad. También yo entiendo y sabemos, porque además la literatura científica nos dice que el hacer actividades es muy bueno para todos, es buenísimo. Y que sean actividades físicas, cognitivas, etcétera, sociales, bien, fenomenal, pero uno tiene derecho a decidir si quiere o no, siempre y cuando sepas las consecuencias. Si tienes capacidad para tomar decisiones, puedes decidir sobre tu vida, porque yo estoy seguro de que ustedes saben que es muy bueno que todos hagamos deporte todos los días, y es buenísimo, y estoy segura de que todos, día sí y día también, hacen deporte todos los días porque es buenísimo. Generalmente nosotros hacemos actividades que nos gustan hacer, y son esas las que realmente tienen significado para nosotros y generan un bienestar. Pero a mí, personalmente, el ir al gimnasio me repatea. Y si voy a salir más cabreada de lo que entraba. Con lo cual, a ver qué beneficio, hasta cierto punto, voy a obtener. Mientras que si voy a una actividad que realmente me gusta, ahí sí que voy a sacarle todo el partido posible. Entonces, hay que empezar
a ser más flexibles, a tener una mayor diversidad de actividades, a empezar a preguntar a la gente qué es lo que quiere hacer, qué es lo que le gustaría hacer, y empezar a intentar buscar posibles opciones donde pues ellos hacen algo y obtengan ese beneficio también. Y también tendríamos que estar en entrar, ¿no? Pues las reprimendas. Yo recuerdo que un auxiliar en un curso me dijo, pues yo si no se come la comida le digo, pues fulanito, te quedas sin postre. Te hago muy bien, porque ahora tú llegas a casa y que te hagan lo mismo. ¿Que no te lo has comido todo? Pues ya sabes, hoy lo sabes. Si eso no lo hacemos con los adultos, ¿por qué lo hacemos con alguien mayor? Si sigue siendo un adulto. Es decir, a mí me obligan a comer. No. Yo decido, cuando llego a mi casa, si como o no como. Pero no podemos obligar a que la gente haga las cosas. Nos podemos encontrar con alguien que a lo mejor no quiere comer. Habrá que investigar por qué no quiere comer. ¿Cuál es la razón por la que no quiere comer? Si hay una explicación a nivel biológico, a nivel psicológico, la trataremos. Pero si es una decisión, lo que sí que tendremos que hablar es de las posibles consecuencias que puede tener esa decisión. Y que era suma. Igual que con los tratamientos, con las pastillas. Si yo voy al médico y a mí el médico me receta algo y yo llego a mi casa, decido si me lo tomo o no me lo tomo. ¿Por qué por el hecho de ser mayor estoy obligada a tomarme las pastillas o a que me las mezclen con la comida para que yo no me entere? Si yo sigo siendo la misma persona, lo único que me diferencia es que tengo más años, pero nada más. Es un poco el cambio que se produce entre pues, cuando uno se le considera adulto y cuando uno se le considera mayor y empiezan a ser los demás los que empiezan a tomar decisiones por uno mismo. La mayoría de las veces siempre es por hacer algo bueno por el otro, o sea que la intención no es mala, ni mucho menos, no yo voy a discutirla, pero no es algo que tengamos que hacer, sino que son ellos los que tienen que seguir tomando esas decisiones. ¿No? Como decía, los castigos, el tiempo fuera. Yo recuerdo una señora en la residencia donde yo hice prácticas que chillaba muchísimo y entonces la subían con las personas a la unidad donde estaban las personas con derecho. La quitaban de donde estaban mejor y la subían aquí y la metían en una habitación. Las humillaciones, ¿no? Pues si alguien pues, se ha hecho pis, decirlo en voz alta. Si alguien tiene algún tipo de problema, hablarlo en voz alta con otro compañero, delante de otras personas. Estoy seguro de que a nosotros tampoco nos gustaría que nos pasara. El confinamiento también son estas situaciones en las que alguien dice, una persona me dice, pues voy a tomarme un poco de agua, quiero un poco de agua, no te muevas, ya que yo. Todo esto lo que hace es que pueda perder capacidades, porque si hay algo que él no practica, lo va a perder. Con lo cual, si sabemos lo costoso de esta dependencia, ¿por qué provocamos mayores dependencias? ¿Por qué no intentamos que la gente siga haciendo aquello que puede seguir haciendo? Eso es un buen dato. El dejarles que sigan haciendo aquello que pueden hacer. ¿Que hay algo que ya no? Pues habrá que ver si necesitan algo de ayuda o simplemente con supervisión es suficiente. Pero dejemos el confinamiento. Estas situaciones de infantilización tienen consecuencias y es que, como les decía, los mayores se lo creen. Al final, si a uno le repite un mensaje continuamente, al final llega a creérselo y siente que es una persona incompetente, incapaz de hacer determinadas cosas. Influye en su estado de ánimo. Pero sobre todo, también hay consecuencias en cómo ven a los profesionales que les tratan como niños y les ven como menos competentes. Piensan que tienen menos capacidades profesionales para trabajar con ellos que aquellos que les tratan como adultos. Que aquellos también perciben perfectamente que ese no es un trato que deberían tener. Lo que pasa es que nosotros, la población de mayores con la que trabajamos, actualmente es una población que suele quejarse poco por las cosas. Yo recuerdo una señora, yo estuve trabajando unos años de psicóloga en un centro de mayores y tenía problemas con su médico de cabecera, no estaba contenta. Y él decía, pues cámbiate de médico. Porque esa otra ya está decía, sí, hombre, y si me encuentro por el pasillo. ¿No? Ese miedo no le tenemos nosotros.
Nosotros hay algo que no nos gusta, nos quejamos, nos cambiamos, etc. Pero la población ahora mismo de personas mayores tiende más a ser más conformista y a tener más miedo a quejarse de determinadas cosas. En cuanto a los estereotipos relacionados con la personalidad, están presentes el que sean inflexibles, rígidos, con rabias, con mal humor. Yo aquí les voy a contar un secreto. Esto es como el refrán. El que tuvo, retuvo y guardó para la vejez. Ni más ni menos. Aquí nadie se vuelve más rígido, nadie se vuelve más intolerante. El que lo ha sido, lo va a seguir siendo, y el que no lo es, no lo es. Y si realmente hay un cambio drástico de personalidad, habrá que indagar por algo más. Porque la personalidad es relativamente estable. Con lo cual, si hay un cambio brusco, habrá que ver. Y en cuanto a los estereotipos sociales, hablaríamos de que hay muchas personas que piensan que son muy parecidos, que son improductivos, la clase pasiva. Resulta que uno deja de trabajar y pasa de ser clase activa a clase pasiva. Yo no sé ustedes qué pensarán, pero yo pensando en todas las actividades y en todas las responsabilidades que tienen los mayores a día de hoy, que son el soporte de muchas familias, cuidando a los nietos, a nivel económico, etc. Además, teniendo actividades, además, pues si ellos son clase pasiva, yo activa seguro que no. Por lo cual a lo mejor esto habría que revisar. Y en cuanto a que sean iguales, pues tampoco es así. Nosotros en el nacimiento es cuando somos más iguales, pero a medida que aumentan los años nos diferenciamos más unos de otros. Por lo cual, aquí lo que tenemos que intentar es favorecer esa heterogeneidad, lo que les decía. Aquí no vale el café con leche para todos. Aquí no vale yo tengo una intervención estupenda y aplico exactamente igual a todos. No, hay que ser flexible. Y a cada uno se le da aquello que necesita y aquello que demanda. Y no puede ser exactamente igual una intervención con uno que con otra persona, porque somos personas totalmente distintas. Es más, incluso cuando pues podemos pensar en una misma persona, pues hay percepciones distintas en función de los momentos o de aquellas personas que hablan sobre ella. El caso de Cayetana de Alba, que pues en determinados momentos, sobre todo cuando se puso mala, pues en la tele se hablaba de pobrecita. Y el mensaje cambió cuando se quiso casar. Entonces era que la duquesa chocheaba. Cuando realmente pues hay una frase de esta mujer que a mí me gusta mucho y es: hago siempre lo que me da la gana. Toda la vida hizo lo que le dio la gana. Y no por el hecho de tener más años, cambio. Y mucho menos. Entonces, yo creo que esto es algo pues que es necesario que nos haga reflexionar. Que todos tenemos derecho a seguir tomando decisiones. Y que aunque consultemos con los demás acerca de qué es lo que piensan, no por ello nos tenemos que supeditar a sus decisiones. Yo me acuerdo de una señora mayor que se quedó viuda y decía: pues que mi hija llega a casa y es que me mueve hasta los jarrones. Mamá, hija, ¿cómo pones este jarrón aquí? Aquí no queda bien, ¿no? Es que queda más bonito aquí. Cosas tan tontas les quitan control sobre su vida. Y es algo tontísimo. Pero si yo pierdo el control sobre mi vida, lo he perdido todo. Porque la pérdida de control lleva la indefensión aprendida, la depresión a una tasa más alta de mortalidad. Por lo cual, no es una consecuencia leve la que se produce por esa falta de control, sino que a mí me parece, desde mi punto de vista, es una causa que tiene unas consecuencias muy graves, ¿no? Que todos pues, deberíamos tener en cuenta. Esta es una imagen que he sacado en Madrid. El sitio en el que está es una antigua muralla, ¿no? Está tapada con cristales, y la figura que han puesto es de un señor mayor, porque ya sabemos que los únicos que miran obras o que miran tal son los señores mayores. O sea, me ha parecido que quedaba muy bien, muy claro cuál era el estereotipo asociado. Pues sobre esto yo creo que hay que cambiar. Si estamos en el 2015 y así no. Por otro lado, tenemos que eliminar el edadismo. El edadismo consiste en una discriminación, es decir, los estereotipos nos llevan a discriminar a las personas simplemente en base a su edad. Parece que cuando hablamos de racismo, de sexismo, aquí lo tenemos mucho más claro, ¿no? También porque bueno, pues se lleva trabajando mucho más en el tema. Y esta es una tercera clase de discriminación que es mucho más sutil porque no somos conscientes todavía de ella y es importantísimo que empecemos a prevenir. Esta imagen que tienen es una imagen real
de las señales de tráfico que hay en el Reino Unido que avisan de que pues, hay alguna residencia cercana. Entonces, debajo de este cartel pone elderly, mayores. Esta es la imagen de los mayores. Y yo no sé si recordarán un anuncio de Securitas Direct donde hablan de si eres una mujer que vive sola y sale la mujer mayor con la cacharilla y con el moño. Una imagen totalmente realista y actual de lo que es una persona. Totalmente. Esto lo que implica es un desconocimiento, es decir, las personas que tienen este tipo de creencias tienen un desconocimiento acerca de quiénes son las personas mayores. Yo no creo que sea tan importante el que yo diga a pensar, pues fíjate, pues ahora me estoy dando cuenta de que yo tenía un estereotipo y tengo una creencia negativa hacia los mayores. Si lo importante es que me dé cuenta, porque si yo soy consciente de ello, voy a poder cambiarlo. De ahí que sea muy importante que también pues aprendamos a recibir críticas constructivas, pero comentarios acerca de algún compañero que ve que nos diga, oye, ¿y esto que has hecho, tú crees que se hace así? ¿No crees que a lo mejor se podría hacer de otra manera? Porque muchas veces, si a mí alguien no me dice que lo estoy haciendo mal, yo sigo haciéndolo igual. Hasta que a mí alguien me dice, oye, mira, que has cometido un error, no cambio. Ni siquiera me pongo a plantearme si estoy haciéndolo bien o no. Entonces, yo creo que el trabajo coordinado con más personas debería ayudar justamente a esto, a que entre todos nos ayudemos y que podamos mejorar lo que es el trato hacia la población con la que estamos trabajando. Ha habido muchos cambios en la sociedad. Antes se consideraba a la persona mayor como alguien fundamental dentro de la familia. Incluso en algunos ámbitos era la persona que tenía poder, porque era la que tomaba las decisiones, etc. Yo no digo que estuviera bien, yo creo que cada uno, pues, el respeto no es porque alguien esté por encima de mí en cuanto a poder, sino el respeto de persona a persona, estando en el mismo nivel. ¿Cuál es el problema? Que ahora es el último, muchas veces, al que no se le tiene en cuenta. Yo, otra señora me comentaba, por ejemplo, que ella no tenía hijos, tenía sobrinos, me decía, pues que cuando están hablando de alguna cosa y yo hago algún comentario me dicen, tía, se te ha parado el reloj. Tú no sabes, tú no entiendes. Antes, esa experiencia que uno tenía era algo positivo, muy valorado. Y resulta que ahora la experiencia ha perdido ese valor, totalmente. Entonces, se les considera una carga para la seguridad social, ¿no? Ahora que estamos hablando de el gran aumento de la expectativa de vida, en lugar de verlo como un éxito, ¿no? Nos empiezan a transmitir desde los medios de comunicación que es un verdadero problema, que es una carga para el sistema sanitario. Esto es que nosotros envejezcamos en mejores condiciones que hace unos años es un éxito. Lo que habrá que hacer es pues amoldarse y adaptarse a la nueva situación y cambiar aquellas cosas que sea necesario cambiar. También no podemos regirnos por las mismas cosas siempre, no podemos ser rígidos. Estos cambios se deben a que, pues actualmente, todo lo que tiene que ver con la juventud tiene aspectos positivos y todo lo que tiene que ver con la juventud tiene aspectos negativos. Absolutamente. Pero imagínense que yo llego aquí con un fajo de billetes de 200 euros y les pregunto que si quieren o no. Sin ningún tipo de contraprestación. Nada. ¿Qué me dirían? ¿Lo querrían? ¿Sí? ¿Y si lo robó? También, ¿Sí? ¿Y si lo piso? ¿También? ¿Y si le rompo una esquinita? También. ¿Por qué? Lo pegamos por algo. Porque sigue valiendo. Pues no pierde valor. ¿Y por qué cuando nos hacemos mayores sí? Si seguimos siendo los mismos, con más experiencia, con más cosas vividas, y perdemos valor, valemos menos. Últimamente se trabaja mucho en el tema de derechos. Yo, por ejemplo, sobre todo en el País Vasco, he estado dando formación en derechos. Y por un lado lo piensas y dices, pues muy bien que se trabaje en esto. Pero por otro lado, a mí la verdad es que me da mucha pena. Porque si tenemos que recordar a la gente que la gente mayor tiene derechos, yo creo que no nos hemos equivocado. Pues yo pensaba que nacíamos con derechos y moríamos con ellos. Entonces, creo que por ahí es donde se debe hacer el cambio.
Toda persona es valiosa, independientemente de su edad. El edadismo, como les decía, afecta no solamente a lo que piensa uno de sí mismo, sino a qué es lo que siente y a cómo se comporta. De aquí, pues que nos encontremos con personas que, pues si hoy seguro que a ustedes también les pasa, pues que olvidan alguna cosa, ¿no? Generalmente a que lo achacamos, pues a que estamos muy ocupados, a que tenemos la cabeza en 20 cosas. ¿Cuál es el problema? Cuando uno se hace mayor y entonces acude a los centros diciendo que tiene demencia, porque se le olvida pues que cuando va a la compra todo menos a lo que va, que cuando se encuentra con alguien tiene la punta de la lengua el nombre y no recuerda quién es, o que en lugar de llevar el trapo a la cocina lo ha llevado a otra habitación. Cosa que entonces yo les digo, pues yo también tengo demencia, exactamente igual. Entonces, la diferencia es que cuando los mensajes que se van transmitiendo son que cuando te haces mayor, pues existen esos problemas de memoria y puede aparecer la demencia. Y además, hay una mala información acerca de esa enfermedad. Porque sobre todo se habla, o sobre todo la información que se transmite es acerca de los casos pues ya cuando están muy avanzados. Entonces, eso hace que la gente tenga muchísimo miedo. Entonces, un buen trato también consiste en una buena información. También yo recuerdo que en el centro en el que yo trabajaba teníamos un hospital al lado y a la gente, como sabían que en el centro se trabajaba con cuidadores y con personas con deterioro cognitivo, les daban el diagnóstico y les mandaban al centro. Allí te lo explican. Esa era la información. Ese era el buen trato que se daba a la persona mayor y a su familia. Por lo cual yo creo que esto es algo que debe cambiar. Hay muchos factores que influyen en esa discriminación. La edad, el género, el conocimiento, el contacto, y el problema es que está presente en cualquier ámbito. O sea, no por el hecho de tener mayores conocimientos nos vamos a encontrar todavía con profesionales que siguen teniendo esos estereotipos y que conllevan un trato discriminatorio hacia las personas mayores. En los términos que utilizamos también lo encontramos, ¿no? En lugar de persona mayor, utilizar ancianos, por ejemplo, es una palabra con connotaciones más peyorativas que de persona mayor, o pues utilizar el asilo, el geriátrico, o, como yo he oído decir, para el centro de día, la guardería, o en lugar del andador, el tacatá. Son términos lógicamente muy bien utilizados, ¿no? O en lugar de decir una persona con demencia, un demente. Nosotros no somos una enfermedad, nosotros somos una persona que puede tener una enfermedad, con lo cual si etiquetamos a las personas en base a su enfermedad, tampoco vamos a dar un buen trato, no estamos dando un buen trato. Imagínense que tenemos a un médico y a dos personas en una consulta y el médico dice, pues dígame, ¿qué le pasa? Y una de las personas contesta, pues nada, llevo unos días con fiebre, con vómitos, muy cansada y sin ganas de nada. ¿Esos síntomas se mantienen todo el día? Más o menos, aunque parece que por la tarde se encuentra algo peor. Muy bien, le vamos a mandar esas pastillas, acuérdese de que las tiene que tomar mañana, tarde y noche. Sí, doctor, no se preocupe, se va. ¿Cómo es la persona que no habla? ¿Es una persona mayor o es un bebé? Desgraciadamente podría ser cualquiera de las dos. Porque hay profesionales que asumen que si la persona mayor va acompañada es porque no entienden. Entonces le hablan a la persona más joven. Con lo cual, pues aquí también hablamos de que se encuentra. De que yo me tengo que dirigir a la persona mayor, tengo que preguntarle y tengo que adaptarme a su nivel adecuado para transmitirle la información que es importante para él. Y más si tiene que tomar algún tipo de decisión. No, ahí tendríamos que valorar si tiene capacidades cognitivas interpersonales. Desde los profesionales nos encontramos con que tienen algunos de ellos una visión muy negativa, que está basada en una serie de estereotipos negativos, ¿no? Y esto tiene una serie de consecuencias, como por ejemplo el nihilismo terapéutico, donde consiste en no aplicar un tratamiento porque se piensa que no va a funcionar. Generalmente aquí lo que tenemos es la autoprofecía aplicada. Yo no aplico un tratamiento, con lo cual la persona empeora. Y el profesional piensa, yo tenía razón, ¿para qué iba a aplicar un tratamiento si no iba a tener ningún resultado? Se basan más en el tratamiento que en la percepción y nos encontramos con muchas limitaciones respecto a los tratamientos o el tipo de
el tipo de tratamiento sí que se utiliza con las personas mayores. Por ejemplo, hay tratamientos que no se dan a personas mayores porque se considera que no tienen resultado en ellos. Y hay que analizar si es que no hay resultado en ellos o es que ni siquiera se han hecho análisis clínicos, no hay investigación con ellos. O que a partir de una determinada edad, pues a las mujeres ya no se las hagan ni mamografías, ni pruebas ginecológicas, a no ser que se tenga algo previamente. Pero si no, se considera que además hay muchos profesionales que consideran que una persona mayor ya no muere de cáncer. Morirá de otra cosa, pero de cáncer no. Desgraciadamente, sabemos que eso no es así. O que se les saque de la lista de espera para tratar, por ejemplo. Entonces, hay determinados procedimientos que no se llevan a cabo simplemente por el hecho de la edad, ¿no? A personas que a lo mejor ya no les esperan de cataratas por la edad, y puede ser que eso sea, lógicamente es un riesgo, lógicamente sí que lo es, pero debería ser la persona la que asumiera ese riesgo, que te pregunte si quieres ese tratamiento o no le quieres y tú asumas esos riesgos, pero no que sea otro el que decida por ti si es bueno o no lo es. Porque al igual que hablamos de cosas que no se hacen, hablamos del encarnizamiento terapéutico. Y es cuando se hacen cosas de más, cuando se sabe que no se va a obtener ningún tipo de solución. Entonces, tendríamos que tenerlo en cuenta. Hay un chiste que yo siempre cuento. Es un señor mayor que llega al médico con 70 años y le dice al médico: mire doctor, desde hace unos días la pierna izquierda me duele, pero es que no se puede entender el dolor que tengo. Y el médico le dice: pues es normal, tiene 70 años, normal que le duele la pierna. Y ella dice: pero es que la otra tiene los mismos años y no te duele. No podemos asumir que todo tiene que ver con la edad, ni mucho menos. Habrá cosas que sí, lógico, pero no todo se debe a la edad. Y si se debe a la edad, primero tendré que descartar otras posibles cosas. Entonces, es fundamental que tengamos en cuenta que cuando alguien se queja, pues puede ser que se queje por una llamada de atención, puede ser, pero si yo ya asumo directamente que es por una llamada de atención y no hago nada, pues me puedo encontrar con que realmente después hay un problema serio también, por lo cual yo creo que como profesionales en esto también tenemos que ser muy cuidadosos. Lo que nos encontramos también es que muy pocas personas mayores son derivadas a salud mental. Si una persona mayor dice que está deprimida, que está ansiosa o que duerme mal, se le pauta un medicamento. Si alguien joven dice alguna de estas cosas, la mayoría de los profesionales preguntan qué es lo que pasa, te ha pasado algo, y se deriva muchas veces a salud mental. En el caso de las personas mayores, esto no es así. Y es más, una vez que se pauta un medicamento, es muy difícil que un médico le quite. Porque yo, por ejemplo, trabajando con personas en clínica, con personas mayores, personas que venían medicadas, hemos conseguido que mejore su estado. Y le preguntamos: mira, pues habla con el médico, a ver qué le parece, le ir reduciendo la dosis porque tú estás mejor. Y que llegue al médico y le diga al médico: pero ¿para qué? Si lo mal no te hace, ¿no? Pues ya está, a seguir. Y nos encontramos con personas que toman 14, 15, 20 pastillas al día, sin más, con todas las consecuencias que eso puede tener. De aquí que veamos que existen muchísimas consecuencias negativas de este edadismo, no solamente hacia la persona mayor, sino por parte de los profesionales. Nos puede llevar al fenómeno también de la dependencia excesiva, del exceso de incapacidad. Y es cuando no existe una razón biológica, ni psicológica que explique una dependencia, sino simplemente que alguien asume y se cree que es dependiente. Y empieza a dejar de hacer cosas, porque otros las hacen por ellos, entonces deja de practicar, y esto es la pescadilla que se mueve la cola. Si yo no hago, cuando quiera hacer, no voy a poder hacer. Entonces nos encontramos con, imagínense el caso de un cuidador familiar o un cuidador profesional, que está viendo cómo una persona mayor se está intentando poner una camisa y ve que le cuesta ponerse los botones. Y dice: ¿ves? Si es que ya no puede vestirse solo, se los abrocha de él. Si esto sigue así, con el paso del tiempo, no solamente no podrá abrocharse los botones, sino que no podrá vestirse por sí mismo y tendrá que estar ayudado siempre por otra persona. Y esto lo que cumple es el estereotipo, ¿ves? Yo sabía que no era capaz de vestirse por sí mismo. O incluso en el caso de una persona mayor. Imagínense una persona mayor que de repente decide pues, aprender a utilizar el ordenador o aprender a tocar la guitarra. Algo que siempre ha querido hacer. Pero le han dicho que siendo mayor ya no.
va a tener muchas dificultades, no va a poder aprender. ¿Qué es lo que ocurre? Que si esa persona se lo cree, a la mínima dificultad va a decir, ¿ves? Yo ya no, el yo ya. Y eso lo que hace es que entorpece que puedan seguir participando, que puedan seguir realizando un montón de actividades donde no es que no sean capaces de aprender, sino que puede ser que tengan alguna dificultad de aprender según cómo se aprende a otras edades. Recuerdo que en este centro que les comentaba de mayores, había gente mayor que se estaba sacando el graduado escolar. Iban a un centro donde en la misma clase había gente muy joven y gente muy mayor. ¿Qué es lo que ocurría? Que los mayores suspendían siempre. Porque lógicamente el aprendizaje y la forma de aprender también debe cambiar. No podemos tirar de memoria toda la vida. Pues ya lo siento, pero no es así. Debemos buscar otras formas para poder aprender las cosas. Pero eso no significa que no seamos capaces de aprender, sino que tenemos que aprender de maneras distintas. Es importante que nosotros como profesionales pensemos en cómo dar ese buen trato y que no solamente nos centremos en que un buen trato es el no pegar, el no chillar, sino que también implica otros aspectos más sutiles como es el no tratarles como niños, el no violar sus derechos, el no meterle las pastillas y sin que él lo sepa, pues que se haga un... Imagínense el caso de cómo se sentirían ustedes ante esta situación. A mí me pasa, yo voy a comprar Mercadona, entonces cuando uno se pone en la cola y le toca pasar que te pasen la compra, a mí me molesta mucho que en lugar de estarme prestando atención a mí, estén hablando con el compañero de al lado y mantengan conversaciones acerca de su fin de semana. Es algo que yo no consigo entender. Pues imagínense que eso no es en Mercadona, sino que es en el momento del baño que le están dando. Y a usted no le habla y le miran, se están contando el fin de semana. Eso va en contra de la violación de derechos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando no son cosas, no estamos hablando de, no nos hemos ido a cosas absolutamente graves, sino que cosas que son muy cotidianas, que las hacemos muchas veces sin pensar, también están mal hechas. Y que no están, yo no creo que se queden con la idea de que, uy, madre mía, lo que nos está contando, sino que piensen en que podemos hacer muchas cosas por cambiar la situación. Es decir, que hay cosas que no dependen de nosotros, pues está claro que no. Pero hay muchas pequeñas cosas que sí que dependen de nosotros y que podemos cambiarlas en el día a día, sin modificar el resto de la rutina de trabajo. Pero simplemente, sobre todo es eso. Yo me gustaría que se quedaran con la idea de que a mí no me gusta hacer nada que no quiera que me hagan. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Lo siento, pero sabes que estamos limitados con el tiempo. Que sé que es muy interesante todo esto, pero no quería acabar sin dar un poquito de opción. Si alguno o alguna de los compañeros quiere preguntar algo, por favor, antes de empezar con la siguiente mesa redonda. ¿Alguien quiere preguntar algo? Se me va a tocar, ¿no? No sé qué te parece. Por supuesto, estando totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Esta mañana leía en un periódico de tirada nacional, bastante serio, una noticia como la actriz Judy Dench, que es una actriz inglesa de un reconocido, tiene 80 años, se ha enamorado y encima se quiere hacer un tatuaje. Por 80 años se ha enamorado y encima se quiere hacer un tatuaje. O sea que tiene mucho sentido todo lo que está diciendo. Yo creo que también, en parte, las personas que llegan a esa edad también tienen una parte de responsabilidad. Por ejemplo, no sé qué piensas tú por el tipo de movimientos como han aparecido, el tipo de los flautas, o este tipo de asociacionismo o de personas que son mayores en la plataforma de afectados por la hipoteca. Yo en mi casa tengo un grupo en un banco y veo que hay muchas personas que son de 60, 70 años, ¿no? O el papel que tan importante están haciendo en el voluntariado, participando en la asociación. Yo creo
porque eso también es parte de responsabilidad. Sí. No sé qué te parece. Yo creo que la participación en cualquier tipo de actividad está relacionada con el envejecimiento saludable. El participamos en actividades es fundamental para nosotros, para un buen envejecimiento, independientemente del tipo de actividad en la que se participe, independientemente de qué tipo o qué naturaleza tenga esa actividad. Pero el papel, por ejemplo, de voluntariado que están haciendo las personas mayores es fundamental. Hay un porcentaje de la población que se está beneficiando gracias a personas mayores que dedican parte de su tiempo a estar con otras personas que lo necesitan. Me parece que es un papel fundamental. Yo tengo una de los claros porque no me gusta ese nombre. Pero sí. Es lo único que no me gusta, pero la idea me parece muy buena. Yo creo que es una forma también de reivindicar su papel, de que los políticos, los gobiernos sepan que están ahí no solamente para poner su voto en la urna, que es cuando se acuerdan de ellos, sino también para que cuenten con ellos para tomar todo tipo de decisiones. Una pregunta. Este tipo de envejecimiento es el ideal. Una persona inteligente que envejece y sigue siendo inteligente. Pero hay personas de bajo nivel cultural que exigen ser tratados como bebés. Y ahí es cuando es un poco difícil, porque cuando uno los trata como un adulto, piensa que le estás maltratando. ¿Por qué no me ayudas a vestirme si a mí me cuesta? ¿Por qué no me haces esto si a mí me cuesta? Entonces, ¿cómo tratarías esa situación? Yo creo que hay que vendérselo bien. Es decir, no es porque tú a mí me ahorres trabajo, sino es porque si esto no lo haces, lo que va a ocurrir es que tiene una serie de consecuencias. Y es que al final no vas a ser capaz de hacer nada por ti mismo. ¿A ti te gustaría verte en esta situación? Que no eres capaz de vestirte por ti mismo, que te tenemos que llevar a cualquier sitio, que no puedes manejarte tú, independientemente no puedes ir tú a donde quieras. Es vendérselo para que realmente es que es así. O sea, que alguien dependa de nosotros implica justamente eso, o sea, que pierde esa capacidad de movimiento libre y de toma de decisiones para que sea otro el que las tome por él. Eso sí, habrá personas que decidan y que quieran que otro las tome por él, por fenomenal, pero que lo decidan ellos. Y en el caso de Jimmy Page, solamente un comentario, a mí me hace mucha gracia porque resulta que yo recuerdo, no sé si recuerdo una imagen de una señora mayor tirándose en paracaídas. Y eso era noticia. ¿No? La noticia es una señora mayor, entonces la gente habla de fíjate, qué loca, tal. Pero resulta que cuando la gente hace deportes de riesgo, o los que suben a los montes, son héroes. Pues yo creo que, no sé, habría que evaluar hasta qué punto son héroes unos u otros. También, porque la única diferencia es la edad. Y la percepción que se tiene hacia alguien que hace una determinada cosa es totalmente distinta en función de la edad que tenga. Absolutamente. Perdona, es que antes había una señora ahí detrás que hablaba de una Vamos a ver, yo creo que desde mi experiencia de trabajar con personas mayores, el problema que tenemos en España, como es la nación que yo conozco, es que la pediatría no está ocupando el papel que le corresponde. No es un problema de evolución de familia primaria y secundaria, que también lo es, sino que falta el papel de la pediatría. Porque vamos a ver, cualquier persona que va a poner una inyección tiene una formación. En cualquier profesión hay una formación. ¿Qué pasa con tercera edad? Con tercera edad lo que pasa es que cualquier persona se autodenomina o le obligan a autodenominarse cuidadora. Cuando es fundamental la formación de esa cuidadora. Porque si no, nos podemos caer en paternalismo y traer unas consecuencias ya que van a ser muy difíciles de subsanar en el futuro. Porque el problema para nosotros, digo para nosotros, para el equipo de trabajo, no es una cuestión de edad, la enfermedad o la dependencia. La edad es un factor de riesgo que cada vez que se cumple más años va a ser mayor ese factor de riesgo, que cuando se tiene que enfrentar a una situación agresiva o adversa del exterior va a tener unas consecuencias mayores. Y que hay en ese proceso, el problema que tenemos van a ser las pérdidas que nos pueden traer.
Es decir, va a ser mucho más difícil que una persona joven con una neumonía, va a ser más fácil de curarse que a lo mejor una persona mayor, porque estamos buscando por el factor de riesgo de la edad. Pero es que encima las pérdidas van a ser mayores, porque si con una persona que tiene una neumonía, que tiene ya 90 años, que la dejas encamada durante una semana, esa persona luego no se va a dar. Y ahí es lo importante que estuviera la geriatría y los geriatras, enfocando desde el primer momento a los cuidadores con una formación que den y a la familia de cómo se deben tratar a las personas mayores, como existen los geriatras y como existe la preparación al parto. Y mientras que la sociedad española no se plantee esto y coja la geriatría realmente el papel que le corresponde, estaremos hablando. A mí cuando dicen la hospitalización de una persona mayor es mala, porque puede coger muchas infecciones y viene mucho la desorientación, yo sumaría algo, y es muy malo, porque nunca se va a tener en cuenta las pérdidas que esta persona mayor va a tener mientras que está en esto. Y no se va a tener en cuenta el trato personalizado, se va a hablar de lo que se va a hacer el fin de semana o con quien has quedado la noche anterior, pero es que es más grave. Cuando a esta persona se le cambia y a las cosas está cambiando un señor, necesita a su cuidadora que esté cogiendo la mano sencillamente lo que es lo que le da seguridad. Bueno, nosotros sabemos cómo ahora corren mal y están produciendo las cosas sinceras. Y me gustaría a mí, si hay un estudio, tener los datos de las personas mayores que salen con úlcera una vez que les esté expulsada más. Muchas gracias. Y seguramente sí que hay información. Seguramente sí que hay información acerca de esa situación. Sí que es cierto que a mí, por ejemplo, en Madrid hay una falta de pediatras y cada cierto tiempo esto se oye en los medios de comunicación, porque es algo importante, ¿no? Que falten pediatras para atender a los niños. Curiosamente, pues la mayoría de los hospitales en España no hay pediatras y nadie sale a decir que no lo hay y que les parece mal. Habría que pensar en si a los padres pues, les parecería bien que alguien sin formación prácticamente cuidase de sus hijos. Ahí, eso seguramente la gente se llevaría las manos a la cabeza. Pero en cambio, todo vale cuando es para personas mayores, se aplica y se sigue aplicando. Es el problema de valor. Es más, incluso la gente que trabaja con personas mayores está menos valorada que la gente que trabaja con otras poblaciones. O sea, a mí me preguntan, ¿yo con quién trabajo? Yo con gente mayor. ¡Uf! Pobrecita. En cambio, los que trabajan con niños, vamos, no sé duele. Si desde, no solamente hay poca valoración social, sino también poca valoración económica. Entonces, es un trabajo que se valora poco. Eso también influye. Y ya les digo que con otras poblaciones hay cosas que no se permitirían. Y con mayores se permite. Gracias. Tenemos que acabar. Una pregunta, por favor, Verónica. Por favor. Me ha parecido muy interesante porque que esto ocurra en el ámbito familiar, que no hay formación, que muchas veces no estamos preparados, que son situaciones que sobrevienen, pero cuando uno elige trabajar en un centro y ocurre estas cosas, y las consentimos, las permitimos, y a veces queda también, y hasta inspecciones de trabajo pueden dudar en que a un trabajador no se le trata de todo correctamente, me parece muy grave. La concienciación no solo tiene que ser transversal, en la sanidad, en la justicia, en muchos sitios, porque el derecho al mayor hay veces que está por debajo del derecho laboral o del derecho de asistencia y muchos más. Entonces creo que el tema de esto me ha parecido muy interesante. Bueno, yo creo que debemos de terminar porque si no, tenemos ahora la mesa redonda y llevamos con 10 minutos de retraso. ¿Hay alguna pregunta así que alguien quisiera hacer? Y si no, pasamos a la mesa redonda, ¿vale? Gracias por tu intervención.